Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hoy, 4 de febrero, estamos con un tema que es importantísimo analizarlo, verlo y no olvidar que las cosas que tocamos no es para asustarlos a ustedes, sino porque es la palabra de Dios y porque Dios lo habló, que se tenía que decir y se tenía que predicar, porque es nuestro Dios Todopoderoso quien habla de los tiempos finales como advertencia, no para que se asusten, sino como advertencia para que se preparen. Miremos el tema entonces. ¿Y cómo será la gran tribulación? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes a continuación y les invito a que leamos esta bendita palabra. Que la gente peleará uno contra otra. Naciones se harán la guerra una contra otra. Habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto será solo el comienzo de dolores o de parto. Es muy importante entender esto, por lo que vamos a analizar en este tema. Entender que no estamos en la gran tribulación, que lo que estamos viendo son precisamente las palabras de Jesús, dolores de parto, que definitivamente es lo más parecido en todo el momento histórico que estamos viviendo, lo más parecido a lo que va a ser la gran tribulación y que vamos a analizar es este momento trascendental que estamos viviendo desde 2025, segundo mes de este año que comenzó caliente. Déjeme terminar la lectura. Dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Mateo 24, 7, 10. Qué interesante esta palabra del Señor Jesucristo. Son las palabras de Jesús. Oigan bien, no son nuestras, son las palabras del Señor Jesús, quien está hablando para los tiempos finales. Él no habló los tiempos para que los archivemos, porque siempre vamos a tener elementos como el dicho de Salomón: las moscas muertas siempre tratan de dar mal olor al perfume del perfumista. No, cuando hablamos de la venida del Señor, cuando hablamos de las señales, es porque Jesús las dejó, para que se hablaran, es para que se diga, como dijimos al comienzo, no para que la gente tenga miedo, sino para que se prepare. Otra palabra, si no queremos hablar de eso, entonces archivemos la Biblia y comience a hablar de las otras religiones. Entonces identifíquese con los musulmanes. Pero la palabra es la palabra y no podemos pasarla por alto. No podemos dejar de hablar el momento trascendental que estamos viviendo, como lo tocamos este domingo en una iglesia aquí en el Valle Bautista. Y hablábamos de las declaraciones de los científicos, que está el tema. Aquí lo puede ver usted en nuestro canal de YouTube, 89 segundos para el fin del mundo. ¿Cómo es posible que sean nuestras propias piedras las que estén dando tremenda advertencia y en sus propios labios, vocablo, hablando de la palabra apocalipsis? Mientras tenemos líderes decir que no hay que hablar de apocalipsis porque eso produce miedo. O sea, que están cuestionando a Dios. Está bien el impío, el inconverso. Pero si tú dices que eres hijo de Dios, y lo que es más, ministro, ¿estás cuestionando a Dios? ¿Quiere decir que Dios se equivocó? ¿Quiere decir que nuestro Dios es un Dios que mete miedo? No, Él no lo hace con ese propósito. Lo hace con el propósito de que si está llegando el tiempo, está cumpliendo todo el tiempo de que humilles tu corazón. Voltees tu mirada hacia arriba. Porque nuestra protección, nuestra salvación, viene de lo alto, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es que es muy interesante, tocamos en esto, precisamente porque estamos viviendo momentos
trascendentales, extraordinarios, lo que está pasando. Si queremos tener una idea cómo va a ser la gran tribulación, entonces hagamos un análisis de todo lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, la Biblia habla y lo tocamos precisamente. Vamos a tener en este momento vamos a pasar al capítulo 12 de Apocalipsis en nuestro masterclass. Y estamos hablando de ese momento trascendental que va a ser la gran tribulación. Y estamos a punto de entrar al capítulo 12. Pero ves en el capítulo 13, y lo hablamos en profundidad en nuestro libro Israel al filo de la profecía, donde habla de 3 bestias. Y una de ellas dice, vi al dragón que se paró frente a las naciones y abrió su boca y las naciones se estremecieron. Impresionante porque podemos ver un preámbulo, o podría ser lo que Jesús habló, y que popularmente siempre lo tocamos como la pretribulación o principios de parto, como leímos en Mateo. No cabe duda que si queremos tener una idea cómo van a ser estos personajes proféticos de la Biblia, podemos hacer un análisis impresionante de el number 1 de rostro fiero, que el 5 de noviembre del año pasado se convierte en el number 1, y que desde su momento eso nos da una idea cómo va a ser. Es un preámbulo. Por supuesto, no vamos a hablar en lo más mínimo mal de number 1 en este momento. No. Lo que estamos hablando es que si quieres tener una idea de cómo va a ser el cumplimiento de esos 3 personajes que menciona Apocalipsis capítulo 13 y que lo tocamos en el libro Israel al filo de la profecía, estamos viendo un preludio. ¿Me recuerdas que palabras de prominentes hombres de la Edad Media? Entre ellos, fíjese que constantemente yo estoy citando a Isaac Newton. Y cada vez que escucho en los mismos canales científicos como History Channel, National Geographic, citando a Isaac Newton, a quien se le consideró como el escatólogo judeo-cristiano de la Edad Media. Y que fíjese qué interesantísimo. No son nuestros evangélicos los que citan a Isaac Newton, son nuestros científicos hoy en día. Y hablan de Isaac Newton, y que de Isaac Newton está hablando de los tiempos, habla en momentos de los tiempos finales, e inclusive habla hasta de esos seres del segundo cielo. Y él dice que, decía Isaac Newton, antes que llegue el verdadero periodo de la gran tribulación, los evangélicos van a ver algo más cercano a la gran tribulación, a lo que en aquel entonces le llamaban pretribulación. Grandes siervos de Dios que ya están con el Señor, como Francisco de la Cueva, mencionaban esa palabra, pretribulación. Es decir, que los cristianos vamos a ser testigos de un periodo que es lo más cerca, lo más parecido al periodo de la gran tribulación. Cuando miráramos esas cosas, dijo Jesús, sepan ustedes que están muy cerca de que entre el periodo final, que nosotros los cristianos llamamos el fin del mundo. Ahora, recuerde que la palabra fin del mundo no es un día. La palabra fin del mundo quiere decir un periodo en la fase final de 7 años, popularmente conocido como la gran tribulación. Pero si queremos tener entonces una idea de todo el panorama que presenta el libro del Apocalipsis, especialmente de los 3 personajes que van a sobresalir y que van a impactar, que van a hacer temblar, que van a poner de rodilla al mundo secular. Bueno, queremos tener una idea cómo va a ser la gran tribulación. Entonces hagamos un análisis precisamente de lo que estamos viviendo en este momento. En primer lugar, miremos a los reyes de la tierra. ¿Por qué decimos así? Los gobernantes. Como de momento, hablemos de nuestro continente, el continente de América.
nuestro continente América, que hay una diversidad política, y entre ellos líderes de la izquierda manejando naciones grandes como Chile, Brasil, Colombia, la catástrofe de Venezuela, México y Canadá. Entonces sobresalen tres personajes de tres naciones que sobresalen en América: Colombia, México y Canadá. Ustedes saben cómo a veces accionan los líderes de izquierda, a veces con soberbia, amenazadores. Le dicen a los pueblos que ellos no se van a doblegar jamás, nunca, ante nadie. Ese es el mensaje que siempre ha sido de ellos. Pero de momento viene un líder number one de rostro fiero. Y la primera reacción la vimos hace 2 domingos, cuando de momento salen aviones, que llevamos a tocar también toda esta situación, aviones rumbo hacia Colombia. El mandatario de la izquierda colombiano, en su forma de prepotencia y todo, prohíbe que esos aviones que iban con gente, con ciudadanos colombianos, ordena que no van a aterrizar en su territorio. Así que los aviones dan vuelta atrás y regresan. Pero inmediatamente, si quieres tener una idea cómo va a ser, el líder one de rostro fiero lanza palabras contundentes y le dice al líder de Colombia: en estos momentos voy a suspender toditito el proceso de visa para los ciudadanos colombianos de clase media rica, millonarios, empresarios colombianos. Voy a suspender, nuestro consulado se va a cerrar e inmediatamente vamos a poner aranceles fuertísimos sobre Colombia. Eso fue solamente el domingo en la mañana. El mismo domingo en la noche, el number one de Colombia, estaba cayendo de rodillas, pidiendo disculpas y cediendo a todo lo demás. El mundo empezó a ver esto. ¡Wow! 2 domingos después, este domingo, más bien este sábado 1 de febrero, le toca a las 2 que comparten Norteamérica con Estados Unidos: México y Canadá. Los dos gobernados por personas de la izquierda. El mensaje fue contundente del number one: vamos a imponer aranceles del 25%, a menos que ellos se sienten a negociar. El impacto fue tan grande que solo un día después, los dos gobernantes ya para este lunes estaban anunciando que habían cedido total y absolutamente a las demandas del anciano o del number one de rostro fiero. ¿Quieres tener una idea cómo va a ser el periodo del cumplimiento de la Biblia? Impresionante, ¿no? Bueno, esa es una parte. De momento vemos a estos líderes que hablamos que son los que siempre en su discurso no se van a doblegar ante nadie. Bueno, los vimos ya de rodillas. Por el otro lado, de momento dice, se levantará guerra. Bueno, tenemos la guerra en Ucrania, peligrosísima. Está en este momento la situación en un dilema. Si se reanuda o no se reanuda la guerra en el Medio Oriente, y hay tensión, hay miedo. Pero que también cuando estamos viendo que esta mañana de este 4 de febrero, múltiples de aviones militares de México trayendo a 10,000 soldados mexicanos a la frontera de México con Estados Unidos.
Pero también vimos a Canadá en su movilización, otros 10,000 soldados canadienses con toda su tecnología movilizándose también a la frontera por las demandas, por lo que pidió el number one del mundo. Todo eso, ¿cómo piensan ustedes que se debe de ver cuando ve esas movilizaciones de soldados como que estamos en guerra? Mientras estábamos viendo esos movimientos fuertísimos, en Europa hay tensión, hay miedo. Y máximo cuando el number one de Rostro Fiero anuncia este martes, en la noche, de que se preparen los europeos, porque también les va a poner aranceles. Los europeos están asustados, espavorecidos. Santo Dios, ¿quieres tener una idea cómo todo el panorama se viene preparando? Todo se viene preparando. Esto nos da la idea entonces cómo va a ser la gran tribulación. Mientras los chinos, ante la imposición, claro, es una superpotencia. No olviden ustedes que los chinos adoran al mismísimo diablo, a una serpiente llamada el dragón. Y por supuesto, los chinos están en este momento reaccionando que no sabemos en qué va a llegar esta guerra comercial y si todo esto va a provocar al caballo negro. Y vio un caballo negro con una balanza en su mano. Mientras todos esos movimientos se están dando fuertísimo. Bueno, volvamos a las palabras. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay miedo. Hay miedo. Eso nos da la idea. Y es un miedo generalizado. No estamos hablando de miedo de los cristianos. Estamos hablando de miedo secular en la nación número 1 del mundo. En primer lugar, ese movimiento ultraliberal, el movimiento de los homosexuales y lesbianas. Porque desde el mismo primer día que juramentó el number one del mundo, dijo que a partir de ese momento se terminaba ese liberalismo exagerado y que solo iba a haber, como dice la Biblia, hombre y mujer. A partir de ese momento, ese movimiento comenzó a temblar. Es como la gran tribulación ya. Y posiblemente muchos se están hasta escondiendo. E inclusive lo que mirábamos ayer en una de las agencias que en el dicho popular de nosotros se llama elefante blanco. Es decir, se ve impresionante, grande, pero lo que estaba haciendo era desperdicio de dinero. Entre ellos gastaban, como presentó la vocera de la Casa Blanca, cantidad de dinero que nos toca a los contribuyentes aquí pagar, haciendo despilfarro en fiestas de ese liberalismo que la Biblia lo condena. Esta gente, por supuesto, está con miedo, está asustado, está escondido. Pero también está la otra parte, la parte sensible, la parte que tiene miedo. Aquella multitud que tiene miedo a ser deportado. Decía una joven anglosajona, de Georgia, de Atlanta, Georgia. Decía, conozco cantidades de familias hispanos, inmigrantes, que tienen miedo. He empezado a llevar comida porque les da miedo salir al supermercado por las redadas que se están dando en Atlanta.
Y los estamos llevando con miedo. Están con miedo. O si queremos tener una idea cómo va a ser la gran tribulación, si miremos una mirada retroactiva a este 3 de febrero, cuando hicieron ese famoso manifestaciones de los inmigrantes. Nomás eso nos dio una idea ayer cuando hablaba con un pastor amigo mío de Iowa. El pastor trabaja en el día como chofer de buses de escuela y me decía, hermano Bolaine, esta mañana los buses los traíamos vacíos. Los niños no vinieron a la escuela. Cuando él me decía eso, decía, así va a ser la gran tribulación. Va a haber miedo. Ahora entendemos cuando Jesús dijo, y el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no baje a la ciudad. Manténganse en sus aposentos. Estamos hablando de las palabras que Jesús habló acerca del periodo de la gran tribulación. Cuando me decían esto, cuando me comunicaba otro amigo mío desde Seattle, el estado de Washington, eso que era popular los domingos en la tarde, o en el supermercado Walmart, montones de gente, vacío, completamente vacío, porque la gente tiene miedo a salir. Santo Dios, la gran tribulación es un preludio de cómo va a ser la gran tribulación. Recuerde que Jesús dijo, cuando ustedes vean esto, tranquilo, esto es solamente dolor de parto. Lo peor va a venir después. Hablaba con gente de Charlotte, Norte Carolina, y el fenómeno es el mismo de los pueblos cerca de Charlotte. Me decía una hermano Bolaine, las calles están vacías. Los centros comerciales, supermercados vacíos. La gente tiene miedo a salir. Eso entonces nos está dando una idea profunda de la proximidad y de los tiempos que estamos viviendo. Mientras en Israel, decía la noticia hoy en día, hay incertidumbre, porque no se sabe si esta gente va a cumplir con el pactado de la tregua de 42 días. Mientras hay 1 millón de palestinos en el que se propone, mientras se reconstruye Gaza, enviarlos a por lo menos 1 año a Jordania y a Egipto para reconstruir según el proyecto del presidente Donald Trump. De momento, Jordania, Egipto y los otros países árabes dicen, no queremos recibirlos. A estos refugiados palestinos no los queremos recibir. Dios mío, ¿así va a ser la gran tribulación? ¿No es lo más cercano que estamos viendo en estos momentos? Ese temor, ese miedo, nuestros inmigrantes. Pero todo este miedo está trayendo conversión a las almas a Cristo. ¿Está provocando que el movimiento gay se convierta a Cristo? No. Según la palabra que nos da una idea cómo va a ser la gran tribulación, lo estamos viendo ahorita. Dice aquí, y el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún así se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos, ni dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos. No. No está viendo arrepentimiento. Arrepentimiento es que vemos que toditita esta gente buscara las iglesias, vinieran todos a la iglesia a caer de rodillas y a poner su situación en las manos del Altísimo. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venid a mí todos los que estáis
cansados y trabajados, dijo Jeremías, y yo los haré descansar. Clama a Dios en tu momento, en tu angustia. No, pero ese no es el panorama que estamos viendo en la gente inconveniente. Sí están asustados, sí tienen miedo. Tanto nuestra gente que se conoce como nuestros inmigrantes, como también el movimiento ultraliberal, como los gobernantes, sí, los meros grandototes. Para que tenga una idea usted cómo va a ser la gran tribulación. Si el propio Petro tuvo que caer de rodillas, si el propio presidente de México y el primer ministro de Canadá tuvieron que ceder, si los mismos gobernantes con toda su soberbia que tienen, porque recuerda que los gobernantes europeos en su inmensa mayoría se declaran prácticamente que no creen en Dios, si los mismos gobernantes europeos están asustados, es lo más cerca que estamos viendo entonces de cómo va a ser. Si queremos tener un reprise, cómo va a ser la gran tribulación, entonces miremos lo que está pasando en este momento. Si queremos tener una idea cómo va a ser el anticristo, entonces tenemos una idea en este momento de cómo los líderes mundiales van a sucumbir ante el líder, como lo estamos viendo en este momento. Todos sucumbiendo. Porque nadie quiere enfrentarse con el number one de rostro fiero. Porque si se enfrenta, les viene una andanada. Santo Dios. ¿Nos está tocando ver todo esto? ¿Son los últimos pasos para la gran tribulación? Yo no quiero hablar cuál es el final y cuál va a ser el futuro cercano de estos líderes, incluyendo el number one del mundo. Eso solo está en las manos de Dios. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que se tiene que cumplir, se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para aquellos que negaban y que siguen negando en el púlpito la venida de Cristo, por favor, hay un proverbio popular de nosotros que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. No se puede tapar el sol con un dedo. No podemos dejar al libro de los libros por un lado. Cuando este libro, increíble y catastróficamente, no son nuestros pastores los que están haciendo uso orgulloso de él. Son los propios científicos. Como el libro del Apocalipsis, en el tema de 89 segundos de los científicos, que citan al libro del Apocalipsis. ¡Wow! Dios está usando todos los medios. Nos está advirtiendo en todos los medios. Este temor, este miedo, no solo de los líderes mundiales, sino de la gente más sencilla como nuestros inmigrantes y hasta los depravados como el movimiento gay, asustados. Pero como dije, la cuestión no es asustarse. La cuestión es humillarse y buscar a Dios. Cosa que no lo van a hacer estos gobernantes, por supuesto que no. Y este movimiento liberal, por supuesto que no lo están haciendo. Pero yo quiero hablar a ti, mi querido hermano, familia linda, emigrante. Ponte en las manos del Señor. Recuerda una cosa. Él es el abogado por excelencia. No existe acción que el Altísimo no te pueda ayudar. Por alguna manera, la Biblia dice que a los que aman a Dios, toditas las cosas ayudan para bien. Por supuesto que todo lo que está pasando lo más, es por eso el tema. ¿Y cómo será la gran tribulación? Bueno, lo estamos viendo un momento. Hasta la noticia del día de ayer, con el presidente Bukele y la mega cárcel. Y la noticia de que no solamente gente peligrosísima como el Tren de Aragua y pandilleros que han echado preso aquí, sino criminales
peligrosos aquí van a ser enviados a una cárcel donde no van a tener teléfono celular, donde no van a tener cable, donde no van a vivir. No, si quieren saber cómo va a ser el infierno, les va a dar una probadita el presidente Bukele con esta supercárcel que tiene, y que el día de ayer el secretario de Estado hizo un arreglo con el Marco Rubio. ¡Wow! Cuando miraba esa noticia de que van a ser enviados, decía, santo Dios, todo el proceso. Me acordaba de nuestro masterclass, donde estamos hablando en el capítulo 9 de esas criaturas que van a ser sueltos del infierno, y que luego dice que los mismos demonios de muerte, que son demonios, les van a tener miedo. Y luego dice que al final esos demonios que van a caer del segundo cielo van a ser enviados a la cárcel del pozo del abismo. Cuando miraban, es que como que todo se está perfilando. La noticia de ayer de estos criminales que van a ser enviados a El Salvador, a esta megacárcel, donde allí no tienen los favoritismos que tienen aquí en Estados Unidos. Es lo más cerca, si quieren probar. En otras palabras, todo un perfil de cómo nos puede dar la idea, cómo va a ser la gran tribulación. Por cierto, esta noche, a toda nuestra gente de Masterclass, los estamos citando porque hemos terminado el capítulo 11 de Apocalipsis y nos perfilamos a entrar a ese impresionante capítulo 12 de Apocalipsis. Pero en ese preludio, como lo hacemos cada mes, en ese preludio vamos a tener un foro abierto hoy a las 7 de la tarde, hora de Texas, para que nuestra gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, de todo Norteamérica, se nos una. Por cierto, siempre en esta se abre la puerta, o sea, va a ser apertura libre para aún los que no son miembros de Masterclass. Van a poder estar en vivo conectados hoy a las 7. A diferencia que a los únicos que se les permite hacer sus preguntas en relación al capítulo 11 va a ser a los que son miembros de Masterclass. ¿Por qué? Porque ellos han estado viendo todos esos impresionantes capítulo 11 de esos dos testigos, de ese personaje que está sentado, del enfrentamiento de los dos testigos, el enfrentamiento, la pelea de esos 3 años y medio. Y son los del Masterclass los que han visto todo esto. Por eso a ellos son los que se les permite las preguntas. Pero el resto podrá estar allí, ver, escuchar el en vivo que vamos a tener a las 7. Hoy martes 4 a las 7. Pero qué interesante, porque también este tema, preludio, el temor, el miedo, lo voy a estar tocando en profundidad en estos 3 días próximos, es decir, viernes, sábado y domingo, en la ciudad de Dallas, Texas, allí cerca de Fort Worth, con el pastor Vicente Delgado, que por cierto es líder de múltiples universidades. Ahí voy a estar con él, en la iglesia de él, del pastor Vicente Delgado. Por favor, vean nuestra página web, bolaine.org. Y allí, en eventos, allí está la dirección y todo del evento que vamos a tener en Dallas. Porque este es el momento para que vengas con tu familia, con tus inconversos inmigrantes. Vengan para que se pongan en las manos de mi altísimo Dios Todopoderoso. Y solo si están en las manos del Señor, van a ser cuidados y protegidos. En esto, ¿qué es lo que más se parece a la gran tribulación? Es el mejor momento para buscar a Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Por favor, te instamos a que vengas a la iglesia, que busques al Señor y a nuestros pastores. Por favor, pastores, empiecen a hablar mensaje que la persona sea confrontada con Dios.
Porque más que nunca nuestra gente necesita, como lo dijimos este domingo pasado, tener esa experiencia con el Altísimo Dios Todopoderoso en sus iglesias. Los invitamos que acudan a las iglesias y a los que son en Dallas, pues vamos a estar este fin de semana. Masterclass, hoy a las 7. Libre para los que son miembros de Masterclass y para los que quieran tener una idea, les invitamos en vivo. Ahí lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales para que se conecte. En nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial. Pon la campanita si no te has inscrito para que cada vez que salgamos en vivo te salga el anuncio. Pero también ponle like en nuestra Facebook para que también cuando salgamos en Facebook te llegue el anuncio. Nos vemos a los que se van a conectar hoy a las 7 de la noche. Y sigamos de cerca los grandes acontecimientos. No para asustarnos, todo lo contrario, sino para elevar nuestra mirada hacia arriba y saber que el Rey viene pronto. Que Dios te bendiga.